Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chixme Consentido. Yo soy Julián Bedoya, líder de CX en Resolve. Este es el espacio donde mostramos las realidades de la experiencia del cliente con historias auténticas y aprendizajes que nos transforman. Aquí nosotros no hablamos de suposiciones, sino que hablamos de datos, conversaciones, experiencias que nos dejan huella y nos marcan, y además de eso, pues también nos llevan a que los negocios se desempeñen mejor y generen mejores resultados financieros. Hoy conmigo está Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Julio, oye, me encanta cómo hablas. Tienes ya voz de presentador de televisión. No, pues yo diría lo mismo también, ¿cierto? Con diferentes acentos, pero sí. Eso. Bueno, Dani, bueno, y también Dani es nuestro director de marketing y alianzas en Resolve. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, entonces lo invitamos para que se nos una aquí al escenario a Sebastián Munar. Excelente. Hola, hola Súper, Sebas, ¿cómo Sebas. estás? Bien, chicos, ¿qué tal? Mucho gusto verlos por acá y encantado de estar con todo el público de Resolve. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, Sebas, muy bien, estamos muy bien por acá, todo súper bien. Bueno, y queremos empezar, y ya sabemos que hay personas que están aquí con nosotros, queremos empezar a interactuar con esas personas porque este chisme no se construye solamente con nosotros, este chisme es un chisme de todos. Entonces queremos empezar preguntando, venga, ustedes quienes están ahí detrás viéndonos en la pantalla, hoy en sus empresas están midiendo el ROI de la experiencia del cliente. Cuéntenos a través del chat que nosotros aquí los vamos a traer al escenario, vamos a traer esos comentarios, esas respuestas, esas preguntas que vayan saliendo. Hoy estás midiendo el ROI de la experiencia en tu compañía y si lo estás haciendo, ¿con qué periodicidad estás haciendo esa medición? ¿Cierto? Y bueno, cuéntenme aquí ustedes, Sebas, Dani, váyannos contando alrededor de esa pregunta qué saben, qué anécdotas hay o qué cosas hay por contar. Total, pues vamos a hablar justamente en este episodio de todo lo relacionado con el ROI, justamente el chisme del ROI y cuando la experiencia en verdad se convierte en plata. Gracias, Juli. Yo creo que es un tema súper interesante, apasionante para todos los que estamos en el mundo del CX y es muy importante poder ponerlo sobre la mesa, ¿no? Yo quisiera arrancar con un dato y doy paso a Sebas también para que nos comparta. Ahorita más tarde también vamos a presentar toda la experiencia que tiene Sebas. Seguramente muchos también ya lo conocen, es muy conocido ya en todo el ecosistema de CX, pero hay un dato que a mí me sorprendió, Sebas, Juli, y es hay un estudio del 2024 de Forrester que dice que solo el 15% de los líderes de CX pueden demostrar impacto financiero. Imaginemos eso, o sea, solo el 15% pueden demostrar impacto financiero. Entonces, ¿qué está pasando con todo el 85% restante? Aquí tenemos que pensar, ¿no? En qué métricas son de percepción, qué métricas tienen, ¿verdad? Anclas financieras que están gestionando o impulsando la experiencia del cliente. Entonces, creo que mucho todavía se está presentando ante un comité y información que no se puede conectar con un churn, con un ticket promedio, con ingresos reales, ¿no? Entonces, como que el CX se vuelve un nice to have, cuando en verdad debería ser un acelerador de las ganancias, ¿no? Entonces, esta brecha creo que es algo que tenemos que cerrar, que tenemos que seguir impulsando. Hay muchas formas de verlo, también es importante señalarlo, ¿no? A veces hablar de la experiencia enfocado full a métricas puede sesgarla, pero bueno, es parte de lo que vamos a iniciar en esta conversación. Entonces, ¿qué te parece ese dato, Sebas? Y cómo ves toda la parte de la medición de ROI en la región? Mira, yo creo que es algo realista, complejo, pero es la realidad de nuestro mercado. Y siempre digo, la experiencia de cliente es una disciplina que en el mundo tiene diferentes niveles de madurez. Si hablamos de Latinoamérica, Europa, Norteamérica, África, pero cuando hablamos de todo el mundo de Six Economics, creo que es un mundo bastante parejo y en el que todas las regiones del mundo estamos igual, ¿no? Tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en la Junta Directiva Global de la CXPA y vi otros mercados, vi otras realidades de regiones y la verdad que es impresionante porque esto es lo que pasa en el día a día, ¿no? Ese reto mundial, diría yo, de mostrar ese impacto económico.
Y si uno va inclusive a separar lo que es el ROI del impacto financiero, eso se complica más, porque una cosa es demostrar el ROI y otra cosa es demostrar el impacto financiero, ya hablando de los estados de pérdidas y ganancias, que es un tema inclusive mucho más específico, ¿no? Mucho más complejo. Creo que hay diferentes Por aquí, etapas, ¿no? De poder ver todo lo que tiene que ver con el CX, con el ROI, con el CX Economics, ese impacto, ¿no? Y podemos ir viendo poco a poco, o sea, no tenemos que, como el CX, no tenemos que saturarnos y llegarnos y llenarnos de toda la información, sino podemos ir viendo poco a poco cómo vamos llenando esos niveles. Exacto, eh, exacto. Discúlpame, Juli. Sí, dale. no, que me pareció muy curioso eso que acabas de decir, que una cosa es mostrar el ROI y otra cosa es demostrar el impacto financiero. Parece muy curioso porque de pronto para muchos es algo como, wow, ¿y eso qué significa? O sea, eh, pues, o sea, puede ser algo no tan común para todos, ¿cierto? Por acá Mónica nos dice que ella aún no, pero que va en el proceso. Mónica Rivas, ¿de dónde nos acompañan? Váyannos contando ahí por el chat desde qué partes del mundo están, en qué países, en qué ciudades, para que estemos un poquito más cercanos todos acá. Dale, Sebas, adelante. Y mira, tomando lo que tú dices, generalmente el enfoque del ROI va a un proyecto en específico, no es una mirada puntual, es una iniciativa, ¿no? Es cuando yo quiero lanzar un proyecto y mido de forma específica cuánto me genera de valor, ¿sí? O de retorno esa mirada. Cuando yo hablo de impacto financiero, estamos hablando de un enfoque holístico, es decir, cuánto ese impacto de ese proyecto me genera a toda la compañía. Entonces, si queremos verlo de una manera, digamos, muy sencilla, el impacto financiero está calculado de la sumatoria de varios ROIs al final, porque yo puedo tener varios proyectos, varias iniciativas a la vez y a la vez van generando valor e impacto. Ahora, y es una de las cosas complejas, obviamente, en las organizaciones, es cómo yo voy generando esos efectos cruzados, cómo sé cuál es del proyecto uno, cuál es del proyecto 2, porque puedo generar iniciativas que me impactan a la vez, ¿no? Entonces, eso es otra temática, pero para hacerlo muy sencillo es ROI, proyecto e impacto financiero, estoy hablando de la empresa en su totalidad. Ok, súper, súper. Bueno, por acá nos dice Angélica que está desde Medellín. Muchísimas gracias, Angélica. Bienvenida. Marta, también, bienvenidos. Gracias, Sebas, por esa aclaración. Desde Perú, Javier Rodríguez nos acompaña también. Y queremos en estos momentos invitar a alguien del público también que nos quiera acompañar el día de hoy. Entonces, para que esto se ponga más dinámico y tengamos diferentes perspectivas. Entonces, por ahí hay alguien del público que nos quiere acompañar el día de hoy. Eso, bienvenido Francisco. ¿Cómo estás y desde dónde nos acompañas? Hola, ¿cómo están? De acá de Chile. Así que estoy como expectante y también súper motivado a participar de esta conversación que es muy interesante. Qué nota, me alegra mucho. Marta está desde Cúcuta y Mónica nos acompaña desde Costa Rica. Pura vida, nos dice Mónica desde Pura Costa vida. Rica. Pura vida, súper bien. Bueno, Francisco, ¿y tú cómo lo ves? Sí, o sea, de hecho comparto con lo que están indicando de que más que solamente hacer una medición es como tomar una decisión respecto a lo que estamos tratando o lo que estamos queriendo conseguir con la medición o el control del ROI y también de la experiencia de los clientes, porque muchas empresas como que miran que esto es solamente para la satisfacción del cliente, pero hay un proceso que también va detrás de esto, que es la retención del cliente, el boca a boca, la experiencia final, la repetición del servicio. Y básicamente yo he tenido bastante experiencias en varias empresas y marcas donde no se ha tomado el peso, y sí, en algunas se ha tomado el peso y ha tenido muy buen resultado en respecto a la medición del ROI y también de los KPIs de productividad y eficiencia de la operatividad de los servicios, y le ha dado un buen resultado y muy buena rentabilidad y también experiencia de clientes que son clientes fieles que se mantienen dentro de la compañía.
pero también hay otras empresas que no le toman el peso a la medición del ROI y se dan cuenta cuando ya pasa, termina el mes completo y después pasa una medición de 15 días, después a los 30 días siguientes recién toman decisiones con respecto a los resultados de la medición. Por lo tanto, hay un desfase súper grande en el proceso y no permite la toma de decisiones proactivas, sino que es muy reactivo. Y lo que produce esto es que a lo mejor se puede perder una cuenta o se puede perder un cliente porque no se tomaron las decisiones en el momento preciso. Ok, súper, súper Francisco. Y aquí, qué bueno que nos dices eso, porque muchas veces pensamos, sí, experiencia de cliente solamente en la satisfacción, en que el cliente esté contento, en que el cliente la pase bien, las emociones positivas del cliente. Y eso es muy importante, pero cuando dices, bueno, y entonces en el tiempo eso cómo se ve en la relación con los clientes, en cuánto tiempo se quedan los clientes con nosotros, claro que sí. Por aquí dice, nos acompañan también desde México y Julio Cortés, amigo de la comunidad de CX en Latam, desde la Cámara de Comercio de Perú, nos dice que tenemos claras las palancas, pero aún no hemos medido el ROI. Saludos peruanos por acá. Estamos Colombia, México, Chile, Perú, Costa Rica, súper bien. Y Dayana también nos acompaña desde Rosario, Argentina. Bueno, muchísimas gracias por estas primer intro, Sebas y Francisco, que nos dan unos insights iniciales. Pero estamos hablando con unos super expertos, ¿cierto, Dani? Contanos un poquito más de quién son hoy las personas que nos están acompañando en este chisme. Estos chismosos son unos chismosos con mucha experiencia. Entonces, contanos un poquito de ellos. Total. Hay algo que aclarar, igual que sobre el tema de chismosos, o sea, y cuando desarrollamos el modelo y este nuevo formato que estamos probando, que es algo diferente, es porque vamos a conversar con personalidades con un alto nivel justamente de conocimiento, con gran experiencia, pero de una perspectiva cercana, ¿no? Porque veíamos o sentíamos que a veces en los eventos, en los webinars, en los workshops son muy bonitos, muy bien desarrollados, pero que nos faltaba carnita, ¿no? Nos faltaba como ciertas preguntas, ¿no? Entonces, aquí los invitamos a que este foro es de todos, por eso vamos a echar chisme, vamos a invitar a muchos chismosos que les encante conversar, que no se quede solamente en, oye, y ahorita Sebas nos va a contar muchas anécdotas, pero por ejemplo, preguntarle a Sebas, oye, Sebas, ¿cómo lograste pasar de ese de punto A al punto B al punto C, ¿no? Entonces, este formato que estamos haciendo permite o busca que todo sea mucho más cercano para que podamos impulsar. Pero bueno, vamos a seguir. Como me decía Juli, Sebas Munar es el CEO de Clientrica. Sebas es economista, es un experto en Customer Value Management y Loyalty, como lo hemos comentado, con impacto financiero. Tiene más de 15 años ya que ha acompañado precisamente todo lo que tiene que ver con el ROI, porque antes previamente trabajaba en diferentes posiciones directivas y gerenciales en toda Latinoamérica, ¿no? Sobre todo en empresas multinacionales, en temas de estrategia, customer experience, churn, innovación, pricing, revenue management. Entonces, todo esto le llevaba a tener una visión estratégica sobre planeamiento comercial, marketing y transformación. O sea, yo les digo también que soy alcohólico anónimo regenerado de las encuestas, entonces Sebas también viene de vivir en las empresas toda la parte de ver el churn, ¿no? Ver cómo impactaba todo esto para poder hacer la gestión y mejorar los resultados, ¿no? Además de esta gran experiencia que tiene Sebas, también es conferencista internacional, es profesor de escuelas de posgrado y, como les contaba, economista y tiene mención en finanzas y un MBA en la IA Business School. Entonces, felicidades, Sebas, por toda tu trayectoria, increíble todo lo que has logrado y sobre todo, pues, la pasión que tiene Sebas por toda la parte de CX, ¿no? Es algo muy bonito que hemos visto cómo lo contagia tanto en el escenario como en la persona. Bienvenido, Sebas. Oh, gracias Dani y Juli, de verdad que es un honor y sobre todo que ya nos conocemos en persona, nos hemos encontrado ahí en varios países y siempre es bonito compartir una comunidad, los chismosos, es un buen nombre y lo que pueda aportar y contarles, siempre feliz, de verdad. Muchas gracias. Bien, y ahora, como esta sorpresa que tenemos cada episodio como invitado del público, vamos a presentar a Francisco. Y Francisco es Project Lead en E360, una empresa que se especializa justamente en soluciones de tecnología. Francisco tiene una sólida
y una sólida trayectoria en liderazgo y supervisión de proyectos innovadores. También hemos conversado mucho con él y tiene una pasión por todo el tema de CX y cómo convertir todo eso en información clara, ¿no? Esta experiencia le ha permitido implementar estrategias tecnológicas eficientes. Y aquí una parte importante, todo lo de tecnología también va acompañado con CX y con el ROI. Entonces, Francisco nos va a dar una mirada un poco más técnica, cómo eso le ha ayudado a poder aportar un valor significativo en la industria y sobre todo enriquecer la conversación desde una visión muy práctica de mercado. Francisco, un placer tenerte por acá también, que nos des una visión también de Chile. Entonces, encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y de hecho, me parece una muy buena experiencia esto del CHICME. De hecho, no había tenido la oportunidad de participar, pero es entretenido y además que baja un poco el tecnicismo y también la teoría a una conversación un poco más cercana para que también lo entiendan y también lo puedan digerir de una forma más fácil, como nos indicaron acá, de hecho, en el chat ahí que les gustó más que nada porque es una conversación un poco súper buena para tomar estrategia. Entonces, estoy súper agradecido de la invitación y de poder participar y apoyar ahí la iniciativa. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Y por acá también nos dice Daniela desde Medellín, Dayana nos dice qué valioso esto que comentan, Tatiana también nos acompaña desde Medellín. Y bueno, entonces bueno, Sebas tiene algunas cosas que contarnos de todos esos secretos. Yo les decía en estos días por LinkedIn que Sebas tiene un montón de secretos bien guardados que nos va a revelar aquí, nos va a echar ese chisme que no se cuenta en todos lados sobre el CX Economics, sobre la gestión de esto. Y ahorita lo decía cuando Dani lo presentaba, que también había trabajado en pricing, en revenue management. Y hace días yo le decía como que muchas veces en esa interacción entre áreas en las organizaciones encontramos como las barreras y muchas veces decían estos días como que, hey, el churn empezó en la venta. Y muchas veces los de experiencia de cliente decimos como que, hey, las promesas incumplidas que se dan porque en la venta se prometió lo que no se podía prometer. Pero también los que traen en gestión de ingresos y pricing también tienen una queja parecida, como los vendedores están vendiendo con los precios que no son y no nos está dando buena rentabilidad, ¿cierto? Todos esos dolores organizacionales que se dan ahí y que es importante que nos podamos integrar. Y yo creo que esta es una oportunidad muy bacana para integrar diferentes temáticas y de que las cosas no están aisladas, en realidad tienen que estar conectadas para que funcionen. Entonces yo sé que Sebas nos quiere contar algunas cosas en estos momentos. Adelante. No, de hecho, mira, es interesante lo que dices. Creo que la perspectiva de la experiencia de clientes desde un punto de vista de retención es así. Yo tuve la oportunidad hace un tiempo de trabajar como gerente de churn, de hecho, en una empresa de telecomunicaciones, y siempre vivía, creo que es esa eterna batalla o lucha, como le digo yo, con la gente de ventas. Siempre, obviamente, una compañía vive de las ventas porque si no entra sangre nueva, como decimos, no hay un crecimiento. Pero creo uno de los mensajes más importantes es cómo nosotros entendemos que la venta tiene que ser una venta inteligente, que es lo que me gusta decir, ¿no? No necesariamente vender más es mejor, sino es vender de forma correcta, organizada y sobre todo, como dices, con un speech claro, con las expectativas alineadas y con las promesas que se puedan cumplir. Nosotros teníamos un indicador que se llama la deserción temprana, ¿sí? Es cuántos clientes se llevan en un periodo de tiempo determinado. Usamos mucho, por ejemplo, el M3, que era cuántos clientes se van al mes 3, y lo volvimos un indicador de calidad de venta. Es decir, teníamos un máximo de clientes que se podían ir. Lo empezamos a atar, obviamente, también a los esquemas comisionales, a todo el incentivo de ventas, porque era parte también de entender, oye, vende, pero vende bien, ¿no? Vende alineado a ese speech, a esa oferta comercial que tienes. Y en ese momento me acuerdo que era máximo 5%, es decir, se podían ir máximo 5% al mes 3. Y había zonas donde se cumplían, como todo en la vida, habían zonas en que no.
Me acuerdo que había una zona que tenía 25% de deserción al M3, era una locura, 5 veces más. Entonces, empezar a ver, oye, ¿por qué se da esto? ¿Cómo afinamos, obviamente, la oferta comercial? Empezar a segmentar, hacer propuestas de valores inclusive por regiones, por distritos. Entonces, empezar a ser ya más creativos. Pero de ahí viene justamente el tema de cómo empezar a estructurar el tema de la experiencia del cliente a nivel de data. Son mundos que están alineados. En mi experiencia creo que he visto que mucha gente a veces le tiene miedo a los números. No digo que sea fácil o difícil, pero creo que es necesario, importantísimo, entender a un nivel, obviamente, usuario, para poder comunicar eso, ¿no? Porque es con eso que se convence, es con eso que se vende internamente los proyectos y que se empieza a generar el cambio. Yo recuerdo que al inicio, obviamente, hay una barrera, ¿no? La gente de ventas dice, oye, me vas a impactar mis indicadores, voy a ganar menos comisiones, pero es como llegas a ese acuerdo de decir, oye, yo no quiero que vendas menos, quiero que vendas bien, ¿no? Y que ganes más dinero, que los clientes se queden más, que aumentemos los indicadores, no necesariamente iniciales, sino también de la base de clientes y que se genere realmente algo sostenible en el tiempo. Creo que ese es el mensaje y cómo se tiene que empezar a trabajar los economics en una compañía que le importa esto. Total. Pero ahí, Sebas, por ejemplo, o sea, me encanta la mirada porque justamente es como muy pragmática y permite enfocarlo hacia allá. Pero tú has vivido mucha experiencia con las empresas, bueno, diferentes experiencias con muchas empresas en toda Latinoamérica. Si habláramos como de un cronograma de la evolución que tiene que tener una empresa para poder ir hacia allá, hacia poder empezar a medir todo esto, hablamos como esos de pasitos de bebé, ¿cómo empezaríamos? O sea, ¿cómo empezarías a recomendar este conocimiento, partiendo obviamente desde un modelo de CX, o de pronto tú le puedes dar otra mirada? ¿Sabes qué, no, Dani? Yo creo que puede empezar con 1, 2, 3. ¿Cómo lo verías? Pero para mí, conectándolo al todo el mundo de CX, yo creo que como tal, y eso sigue instaurado, el corazón de cualquier modelo de experiencia de cliente sigue siendo el programa VOC, ¿no? Porque es obviamente la puerta de generación de oportunidades, de entendimiento, de insights, y donde realmente nosotros podemos empezar a accionar. Okay. El mundo VOC per se es un mundo entero, pero yo creo que el gran error, y acá es donde voy a dar el paso 1, es que queremos saltar con una garrocha, ¿sí?, de un programa VOC a los economics. Y está ahí donde se viene una gran oportunidad de las compañías de ir generando un valor modular, ¿sí? Entonces, en ese interín, una de las cosas que hemos entendido desde Clientrica es cómo generamos un paso intermedio, que es lo que nosotros llamamos un sistema de métricas. Entonces, yo creo que el pasar de VOC a Economics es algo muy duro y que muy pocas compañías en Latinoamérica e incluso en el mundo son capaces de hacer. Por eso mismo, algo muy inteligente y que creo que es el camino, una receta, es como yo construyo a partir de mi programa VOC un sistema de métricas. Entonces, el sistema de métricas ya te integra, obviamente, la parte de experiencia, la parte de negocio, la parte operativa, la parte financiera, y te ayuda a generar algo visual de interrelaciones, de cómo las métricas impactan una a la otra y finalmente impactan a nivel económico, ¿no? Entonces, para mí es como tener esa visual que te permita ir a la interna y decir, oye, mira, por si acaso, si nosotros hacemos esto va a tener un impacto directo en tales indicadores. Y eso genera, obviamente, buy-in interno, genera que te den más presupuesto, genera que credibilidad, y sobre todo lo que genera es que hay un impulso al área de CX. Cuando yo tengo estabilizado el sistema de métricas, que eso generalmente me puede tomar un año y medio para madurarlo bien, tener el control de eso, ahí es donde recién hace sentido pasar a un tema de un modelo económico. Inclusive con un sistema de métricas, yo ya estoy en la capacidad de hacer lo que hablamos al inicio con Juli, que es hacer metodologías ROI, calcular, pivotear, hacer experimentos, o sea, todo eso está perfecto. Cuando yo tengo eso, ahí es donde recién ya me habilita a hacer cosas más complejas, que es metodologías ya econométricas. Estamos hablando de estadística, temas de inclusive microeconomía, ¿no? Porque es diferente hacer un modelo para competencia perfecta que para un modelo de oligopolio, que puede ser utilities, ¿no? Agua, luz, gas, etc. Entonces, esa mezcla ya requiere cierto nivel de madurez diferente. Entonces, por eso siempre digo, potenciemos primero el modelo VOC, uno, generemos un sistema de métricas,
Y ahí recién pasó a la metodología de los Loyalty Economics como tal, que ya intervienen temas estadísticos. Super Sebas, y cuando dices todo eso yo me pregunto, bueno, ¿y eso para qué tipo de empresas es? ¿Qué tiene, o sea, qué requisitos debe cumplir una empresa? ¿Qué tipo de cultura? ¿Qué le debe apostar? Cuando decimos para qué tipo de empresas son estas que son aptas para llevar un programa de estos de Loyalty Economics y ir hasta ese punto o hasta dónde puede llegar una empresa dependiendo de su tamaño o de su cultura. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Mira, en verdad es algo paradójico porque yo te diría, en general, las empresas medianas a grandes son las llamadas a generar los modelos más robustos de economics. Pero en un rato voy a hacer como una nota a pie de página. O sea, voy a decir lo lógico. Normalmente una empresa, mientras más data, más información, más organizada, tenga más control de sus procesos, va a ser más fácil que genere ese sistema de métricas. Y luego del salto al modelo económico. ¿Por qué? Porque obviamente una empresa, una pyme, una empresa pequeña, no tiene obviamente en una serie de información o no tiene el control sobre las métricas, va a ser más difícil que lo pueda calcular. No significa que sea imposible, pero más complejo. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Que en la realidad hay muchos sectores donde la información se genera de forma diferente. Y voy a empezar con un ejemplo muy típico que es el ejemplo retail. En retail, por ejemplo, salvo ahora que creo que la digitalización ha transformado muchos procesos y captura de data, pero tradicionalmente era muy difícil saber que, por ejemplo, Dani compraba hoy día, iba mañana al mismo súper y así todos los días. Entonces, yo lo veía como un usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4. ¿Sí? Entonces estamos hablando de variables agregadas y por ende tú no podías hacer modelos econométricos sobre variables agregadas, sino lo puedes hacer sobre variables transaccionales. ¿Sí? Entonces ahí había un reto. Entonces, así sean empresas muy grandes como Walmart, Cencosud y todo, siempre han tenido problemas. Inclusive, por ejemplo, centros comerciales, ¿no? Como puede ser acá en Perú, Real Plaza o Parque Arauco, que es un referente a nivel regional, tienen esa dificultad, aún ahorita, ¿sí? Pero es ahí donde, por eso es importante, y ahí hace más sentido lo que yo les digo de empezar programa BOC, sistema de métricas, porque el sistema de métricas sí te permite utilizar y generar variables y métricas a nivel agregado, no pasa nada, porque son métricas, entonces yo puedo decir mi ticket promedio, el churn, sobre un grupo o un segmento, ¿sí? Y empezar a hacer estudios cuantitativos que me permitan y habiliten a tener data transaccional. Cuando yo ya tengo eso a nivel de varias series de tiempo, al menos un año y medio, yo recién paso a hacer ya el Loyalty Economics. Por ejemplo, nosotros ahorita trabajamos con un centro comercial, ¿sí? Una cadena de centros comerciales, y estamos en eso. Ellos querían hacer un modelo econométrico súper complejo, queremos hacer esto, lo otro, pero le dijimos, oye, pero ¿tienes la data transaccional? No, no podemos hacerlo. Así tengas el dinero para hacerlo, tengas la intención, tengas los equipos, todo, pero es imposible. Entonces hay que retroceder un paso, irme a sistema de métricas, generar justamente esos estudios cuantitativos, tener la data transaccional y de ahí recién regresar a hacer los modelos econométricos. Entonces, yo Ok. diría que eso es bien importante, la transaccionalidad es la clave. Súper, súper, muy bien. Entonces, para tenerlo presente, no es algo de un día para otro. O sea, siempre aquí claramente en lo que nos dice Sebas, es algo que requiere un compromiso, es un proceso que requiere un bastante involucramiento cuando lo queremos hacer. Yo quiero aquí traer algunos comentarios del público antes de seguir también. Por acá Javier, que sí, gracias Javier, que en nuestras catarsis con ventas miles de batallas libradas con ventas, súper bien. Gracias Marta que por acompañarnos. Un gusto también para nosotros. Un saludo. Por acá sí, a veces los incentivos de ventas no están alineados y se pierde esa big picture totalmente. Y miren cómo nos damos cuenta qué tan sistémico es todo este proceso del que estamos hablando. O sea, necesitamos datos de hay muchas personas responsables, personas en el área de tecnología, que es de donde viene Francisco, responsables de que todos esos datos estén, se garanticen, se almacenen de manera adecuada para que
podamos usarlos después. Gracias Valentina desde Chile, Francisco, debemos tener claro qué queremos medir y luego hacer un análisis más profundo con el ROI. Súper bien. Y bueno, entonces Dani, contanos, ¿por dónde nos seguimos? Yo creo que dijo un punto clave, Sebas, y que todos también los que estamos acá apasionados por CX y por rentabilidad, por mejorar la experiencia de nuestros usuarios, es la parte de los programas de voz. Pero me gustaría, Sebas, que nos contara cómo, ese es el primer paso, nos decía, ¿no? Los programas de voz es donde tenemos que arrancar para poder de ahí empezar a implementar nuestro modelo de CX Economics. Súper. Sebas, en tu experiencia, o sea, en programas de voz hay muchos. Yo les decía hace ratito que vengo de implementar justamente muchos programas de voz a través de encuestas. También hemos visto en el mercado ahora modelos proactivos de voz. Es solo, ya no es voy y pregunto, sino voy y escucho lo que el usuario está bien, lo que está viviendo, ¿no? En las conversaciones, en las transacciones. Voy y analizo su comportamiento comercial, de qué es lo que está sucediendo, para precisamente a partir del comportamiento voy generando, voy entendiendo al usuario. Ya no es lo que me dice, sino también lo que hace. Pero Sebas, ¿cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo sería, danos unos consejos de cómo sería implementar un programa de voz eficiente, inteligente, con miras hacia un modelo justamente de CX Economics? Mira, normalmente un programa de voz de cliente tiene diferentes fuentes o maneras de capturar, ¿no? O sea, desde el tema transaccional, relacional, end of journey, ¿no? Por el lado del colaborador. Pero yo creo que lo importante es entender qué tipos de maneras me sirven realmente o son puras de gestión de closed loop y para hacer VOC y qué cosas son para hacer economics. Y los dos no necesariamente son contradictorios. Y acá hay un ejemplo, o sea, el famoso NPS, y Juli hace poco vi que escribía sobre ese tema bastante, y estoy de acuerdo con eso. El NPS es una muy buena métrica, pero no es la mejor métrica para hacer economics, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo claro y concreto de que sigamos haciendo NPS, o sea, está bien, obviamente con los fundamentos, bien gestionado y todo, porque el NPS es muy bueno para hacer closed loop, para entender, sacar los insights, ¿no? Y hacer algunas cosas a nivel de gestión de métricas, pero no necesariamente es lo mejor para hacer economics. Entonces, eso no significa que yo deje de gestionar el NPS, sino que Claro. además de hacer NPS tengo que implementar otro tipo de métricas, otro sistema que me permita perfeccionar y avanzar en esa parte de economics. Y ahí es donde entra, yo creo, todo el tema ya comportamental, conductual, e inclusive lo que desde Resolve están haciendo muchos de ustedes, que es toda la parte no estructurada y cómo lo estructuro, que yo creo que es hacia ahí donde va, por ejemplo, el futuro de los modelos econométricos. Porque cada vez es más difícil poder, por ejemplo, predecir mejor, tener un buen ajuste con la data que ya existe. Entonces yo tengo que irme a fuentes diferentes, ¿no? Generar data diferente y sobre todo tomar en cuenta también aspectos cualitativos. Como el otro día estábamos hablando contigo, Dani, por ejemplo, de temas de canales presenciales, ¿no? Oye, o sea, si se cumple un protocolo o no. Por eso, como yo lo inyecto dentro de un modelo que es cuantitativo, o sea, yo tengo que tener una forma de estructurarlo. Y eso es a través, obviamente, de tecnología, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cumplió o no cumplió el protocolo? Es una binomial, ¿no? Es 1, 1, 0, sí o no. Luego, oye, ¿qué tan bueno es haciendo eso? Entonces ya puedo hacer una escala del 1 al 5, por ejemplo. Entonces, y eso lo voy inyectando dentro, obviamente, de patrones de comportamiento dentro de un modelo. Entonces, yo creo que el perfeccionamiento y la versión, inclusive hasta yo diría 3.0 de estos modelos que vamos generando, ahora tienen que ver en cómo yo estructure esa data. Ahora estamos, por ejemplo, trabajando con una empresa de telefonía en Costa Rica y querían hacer un modelo de segmentación, digamos, diferente, sui generis, y la idea, oye, ¿cómo yo llevo a predecir mejor o a segmentar mejor a través de variables ya conductuales? ¿Y cómo llevo ese tema conductual? A través de la estructuración de data cualitativa o no estructurada. Entonces, no hay otra manera. O sea, no podemos inventar tampoco una rueda. Entonces, yo creo que está ahí ese tema, y ahí sí la inteligencia artificial, la tecnología, todo el tema de automatizaciones sí nos ayuda.
Sí, ahí, bueno, con respecto a lo que dice Sebastián, yo también quiero como intervenir en un sentido de que, bueno, yo también trabajé en retención de telefonía móvil, por lo tanto, que concuerdo con todo lo que dice en relación a la retención. De hecho, generalmente estamos preparados más para retener a una persona o un cliente más que fidelizarlo. Entonces, tenemos que partir más que nada por la fidelización, que eso nos puede ayudar también a mejorar muchos indicadores de gestión también y de operatividad. Y lo otro importante es que efectivamente hay que utilizar las tecnologías para poder tomar sistemas de medición, también variables comportamentales, para tomar decisiones como más acertadas dentro de la empresa, como por ejemplo ver incluso hasta el tono de voz que se utiliza para atender a un cliente genera una diferencia también en la gestión realizada y también en la mantención de ese cliente, la calidad de la atención, la información que entrego de forma correcta, cómo proyecto o le doy uso a lo que estoy vendiendo o a lo que estoy ofreciendo, porque, bueno, veo que acá en el chat hay muchas personas que trabajan en venta y van a entender que una venta no es solamente entregar un producto, dar las características y el cliente se lo lleva, no, hay que crear la necesidad, hay que explicar para qué motivo va a utilizar en qué momento lo va a utilizar ese producto y cuál uso le va a dar en el futuro. Entonces, yo creo que generalmente las personas que trabajamos en área de venta no están preparadas para fidelizar, sino que más que nada para retener. Entonces, es como lo reactivo con lo proactivo. Y eso es lo que nos falta para poder mejorar también ese tipo de indicadores que nos van a ayudar a aumentar la rentabilidad también de la empresa. Me encanta cómo... Y Francisco, por ejemplo, de la parte tecnológica, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué retos, por ejemplo, quiero abrir un poquito la conversación hacia qué retos ves en temas de tecnología y amalgamar todo esto que estamos compartiendo relacionado al CX, a la rentabilidad? Mira, bueno, con respecto a, he trabajado en varias empresas que tienen como esto bien mapeado en el sentido, pero mapeado en que están trabajando en utilizar los indicadores tanto operativos, de gestión, enlazados con la rentabilidad también, o los indicadores de medición de rentabilidad, y lo tienen súper controlado. De hecho, hay otras empresas que no lo miden y funcionan de forma muy reactiva. Entonces, cuando ven que el resultado ya decayó, buscan una estrategia para poder mejorar en base a estar prediciendo ciertos indicadores o prediciendo ciertas situaciones, como por ejemplo que veíamos de la periodicidad de la medición del ROI. Idealmente tiene que ser semanal, por lo menos 3 veces al mes, como para ir viendo cómo va evolucionando y qué cambios y qué estrategias podemos ir mejorando en el camino para poder tener mejor resultado. Nosotros actualmente estamos trabajando también en sistemas de mediciones proactivos y también predictivos, para poder ver cuáles son las mejores estrategias, tanto con los indicadores operativos, los indicadores empresariales, los indicadores de productividad, para poder ver cuál es la palanca que tenemos que ir moviendo de forma diaria para ir mejorando los indicadores también y la rentabilidad del servicio, porque de repente tomamos decisiones como de cambiar dotación, cambiar personal, pero movemos la palanca equivocada porque en definitiva estamos bajando la rentabilidad en una campaña, en una empresa o en una cuenta, pero no estamos mirando la de al lado. Entonces, y después nos damos cuenta que la cuenta de al lado, la que no estábamos midiendo, la que no estábamos controlando, era la que más rentabilidad nos da. Entonces, y eso pasan 40 días, 50 días, hasta que nos damos cuenta de que tenemos que mejorar la otra campaña o la otra cuenta y no la que bajamos la dotación. Entonces, nosotros la idea es ir midiendo constantemente en línea, de forma diaria, cómo se van comportando tanto los indicadores de productividad con los indicadores de facturación y también de rentabilidad, para ver si estamos tomando las mejores decisiones y qué cambios son los que vamos a hacer. Súper, a mí tocaste una palabra ahí, Francisco, que ahí mismo me iluminó, la palabra palancas. Muchas veces hablamos de la palanca así por esa analogía, ¿cierto? Con la palanca del principio mecánico como tal. Y entonces yo me pregunto mucho, ¿cuáles son esas principales formas, esas principales palancas que tenemos para crear valor para el cliente y para crear plata para la empresa por medio de la experiencia del cliente? Porque yo siempre digo, eso deben ser cosas que van para el mismo lado, o sea, se recorre el mismo camino. La experiencia del cliente y la plata para la compañía no deben ser cosas contradictorias, no deben de ir
para diferentes lados, pero ¿cuáles son esas principales formas? Y aquí abro la pregunta a Sebas, a Francisco, para que nos cuenten, venga, si yo estoy en experiencia de cliente, ¿qué acciono, por dónde me muevo, cuáles son esas principales palancas o en qué me tengo que enfocar para crear valor para el cliente, para que ese cliente se quede bastante y para que eso genere plata para la organización? Mira, nosotros como hemos visto, eh, hemos desarrollado una metodología que se llama Customer Value Diagram, que es diagrama de valor cliente. No es un journey, sino nosotros hemos mapeado 9 puntos de valor, ¿no? Que es donde se accionan y se vinculan comportamientos de experiencia de cara al cliente, ¿no? Entonces, está la atracción, está la adquisición, que son, creo que un poquito más obvias, ¿no? Luego está, por ejemplo, el tema del onboarding. Para nosotros el onboarding es un tema muy, muy clave porque al final, por ejemplo, un buen onboarding te puede reducir la deserción a la mitad, inclusive, ¿no? Que es esta famosa familiarización de un producto o servicio, ¿no? Luego el mismo tema del servicio per se, que acá cuando hablo de servicio me refiero al uso, ¿no? Del producto o servicio, ¿no? O sea, ya llamar, preguntar, oye, ¿cuánto tengo que pagar? O sea, ahí la atención al cliente como canal es clave, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, está muy atado a temas de eficiencia, porque son temas que van directo al OPEX, por ejemplo, a nivel de un estado de operaciones y ganancias. Luego toda la parte ya per se de la fidelización, ¿no? O sea, cómo yo hago para que ese cliente use y reuse. O sea, yo siempre doy el ejemplo de Spotify en este caso. Por ejemplo, Spotify es un servicio de suscripción que yo lo puedo utilizar 7, 8 veces en el día, ¿no? Obviamente estamos hablando de algún caso particular, pero yo cómo puedo hacer para que un cliente utilice, reutilice mi producto, porque eso justifica psicológicamente al final de mes que yo siga pagando, ¿no? Porque si no utilizo algo, ¿para qué lo voy a pagar, no? Luego está obviamente todo el tema de la recomendación, ¿sí? Que obviamente está atado al tema del famoso NPS, pero muchas industrias generan valor hacia eso. Por ejemplo, siempre hablo, me encanta una industria que a mí hemos trabajado mucho y que le tengo mucho cariño, que es la industria inmobiliaria. Si todos tuviéramos dinero para hacer una recompra de un departamento o un apartamento, sí, o sea, estaríamos ahorita en otro lugar, ¿no? Seríamos millonarios. Pero yo compro un apartamento y no porque me gustó voy a comprarme otro, no tengo el dinero para hacerlo. Entonces la generación de valor viene por un tema de referencia. Entonces ahí sí hay una captura de valor directa, ¿no? Sobre todo en esas industrias donde son objetos de gran valor, ¿no? Luego está obviamente el tema de la retención, que también está atado el tema del churn que estábamos hablando, que Francisco también ha comentado detalle, y obviamente hay todo el tema de cómo yo me adelanto y lo genero de forma mucho más proactiva, y la recuperación, que acá yo siempre tengo una idea, y esto viene de la teoría de la famosa paradoja del recuperar el servicio. O sea, yo siempre digo, tengo que hacer el famoso service delivery, es decir, entregar bien al inicio. Me puedo equivocar porque soy humano, las empresas estamos hechos de personas. Viene el service recovery, que es como yo puedo recuperar ese servicio cuando me he equivocado. Obviamente no me voy a disculpar siempre, de hecho en promedio me disculpan una vez, ¿no? Y luego viene lo que yo llamo el service slippery, que es cuando ya me resbalé, es decir, me equivoqué 2, 3, 4, 5 veces, y esto es como una relación amorosa, como siempre digo, que si ya sé que tengo que terminar la relación con una persona, o en este caso con el cliente, es mejor terminarla en buenos términos. Es decir, bueno, o sea, hacer el protocolo de disculpas sincero, genuino, decir, oye, lo siento, me equivoqué, pero dejemos las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, y eso lo he visto sobre todo en temas de telco, banco, en verdad, lamentablemente, lo veo así subrayado, la competencia es peor y el cliente va a regresar. Y es mejor que regrese con una buena intención y en buenos términos, ¿no? Entonces, ese recupero es vital, ¿no? Total, total. Sebas, eso que acabaste de decir me parece brutal, buenísimo, porque a veces nos enfrascamos en que queremos retener y nos volvemos las marcas más odiadas porque le ponemos todos los obstáculos, sabiendo que a veces soltar es la mejor forma de que vuelvan a nosotros, ¿cierto? Y bueno, es un aprendizaje duro, pero muchas, y en Telco muchas lo aprenden, les ha costado aprender algunas de esas cosas, ¿cierto? Ahorita yo no me resisto cuando hablas del NPS, ¿cierto? Porque sí, por todos lados estoy hablando del NPS y es que tú tocas un tema esencial, la recomendación. La recomendación
para mí y el NPS son dos cosas diferentes. Porque cuando la recomendación se da real, hay una real recomendación que hay un cliente como tal que es fan de tu marca y que a donde vaya va hablando cosas de tu marca positivas, es muy diferente a lo que alcanzamos a hacer con una pregunta de NPS, que es una pregunta bastante hipotética, que incluso es una actitud vista hacia el futuro, hipotetizada, qué tan probable es que, y los humanos no pensamos probabilidades porque las intenciones y los comportamientos de lo que hablamos ahorita, las conductas, hay una brecha grande entre lo que nosotros pensamos y entre lo que nosotros hacemos, sino esa recomendación real que se da y que en muchos casos cuando un cliente se quiere ir, dejarlo ir, es que también que ese cliente diga, sabe que yo me fui de esa empresa, pero se la recomiendo al que sea, al que venga, y si puedo volver otro día, porque pasa en Telco, un cliente se va porque no hay cobertura para donde se va a pasar. Hey, el día que vuelva a tener cobertura de esa empresa, me voy a volver a pasar para esa empresa porque la tengo aquí. Es una empresa que recomiendo y que quiero y la llevo siempre presente. Pero a veces nos olvidamos de esas formas también de relacionarnos entre humanos y que finalmente también van a tener un impacto económico que la experiencia del cliente. O sea, hacerle la vida chévere a la gente también tiene un retorno económico aquí. Entonces, Sí, bueno, ahí me sí, desahogué un poquito con el NPS. Francisco, adelante, dale. sí, de hecho concuerdo contigo también con el NPS porque de repente siento que NPS lo que busca en definitiva es que el cliente responda con una respuesta negativa, entonces no busca una mejora, sino que busca más que nada que el cliente se queje por algo. Entonces, y otro punto también importante que es lo que decía Seba, es que también hay que dosificar qué tipo de tecnologías son las que vamos a utilizar para mejorar también este tipo de experiencia y también este tipo de mediciones, porque también se pierde la humanización de la atención o la humanización también de la fidelización que estamos poniendo, porque hay muchos clientes, de hecho, en ventas sobre todo también, que no les gusta que lo atienda una máquina, no les gusta que le responda un bot, no les gusta que lo llame una grabadora. Entonces, siento que de repente la tecnología se dispara hacia a un lado muy extremo de tecnologizar todo lo posible, sacando como la gestión humana del camino para poder poner una máquina que lo resuelva. Y generalmente esa no es la solución. La solución a lo mejor es ocupar la tecnología al servicio de la fidelización del cliente y de la humanización de la atención, pero no perdamos el foco de robotizar todo porque no es la solución. ¿No? La solución no es tener una máquina para bajar costos, tener una máquina que haga la atención o la gestión que hace una persona. Creo que ahí vienen de los mayores retos del CX, ¿no? La personalización. O sea, no hay una fórmula secreta para todos, no hay una fórmula secreta para todos los sectores, todas las empresas, todos los niveles de madurez. Tenemos que irlo adaptando precisamente a lo que se está viviendo. Y ahí es donde empiezan a surgir como abrirse mucho la conversación para poder ver qué aplica para mi empresa, ¿no? Lo que sí hay metodologías, hay frameworks, hay esquemas que si bien se pueden ir adaptando, nos pueden servir como marco de referencia para que podamos ir viendo cómo podemos incorporar. Yo soy súper adepto también a este tema de los frameworks, a metodologías también que nos ayuden a ir viendo, nos vayan iluminando el camino, ¿no? Yo le quisiera pedir ahí a Sebas unos secretos de los que ellos tienen ya en Clientrica, de lo que han vivido. Yo sé que ellos tienen varias metodologías que ya han definido, sé que tienen un índice que se llama esquema, que precisamente busca medir un poquito más hacia este modelo de Six Economics y que permite también tener una metodología. Me gustaría que nos puedas contar un poquito ahí, Sebas, de cómo hacen todo esto dentro de Clientrica y cómo les ha dado esos resultados. Sí, sí, claro. Mira, desde hace ya bastante tiempo nosotros hemos entendido que el éxito de una implementación correcta de los CX Economics tiene que ver con 6 dimensiones. Okay, justo ahí está apareciendo en la pantalla, que nosotros hemos definido como el índice esquema. Uno es el involucramiento del equipo financiero. Nosotros, ¿sí? Como CXers, ¿sí? Y acá me pongo del lado de CX, porque yo también estuve mucho tiempo en la área de finanzas, tenemos que estar pegados al equipo financiero. Tenemos que entender, tenemos que hablar ese idioma, pero también ser
bastante inteligentes de generar puentes y relaciones con el equipo financiero para que ellos entiendan también de CX. Yo creo que uno de los grandes retos, y conozco muy pocos financieros que saben de CX, es cómo nosotros les enseñamos a los financieros a que entiendan temas de negocio, que entiendan por qué es importante una mirada customer-centric, cómo generamos valor y todo eso. Esa es una de la primera palanca que nosotros llamamos involucramiento del equipo financiero. Luego está lo contrario, ¿sí? Es decir, cómo desde la alta dirección se genera que toda la empresa entienda, ¿sí?, sobre cómo la experiencia del cliente genera valor. Y esto estoy hablando de los 3 niveles que nosotros llamamos generadores de experiencias, que son el frontline, los potenciadores de experiencia, que son, digamos, los gerentes intermedios, ¿no? Toda la bisagra de la organización, que son los que al final hacen toda la parte táctica, y obviamente el C-level, que son los habilitadores de experiencia. A todo nivel tienen que entender que sus comportamientos, sus acciones, todo lo que hacen tiene un valor económico. Y para mí lo más importante y donde se genera una brecha es cómo desde la estrategia no llegamos al frontline, ¿no? Porque al final el frontline son los que realmente hacen la experiencia. Entonces ahí está el gran reto. Luego todo el tema de la segmentación y gestión de métricas. Muchas compañías creen que las segmentaciones que ya tienen son suficientes y muchas veces para hacer economics necesitamos resegmentar, necesitamos generar nuevas formas de ver a los clientes, de perfilar. Y obviamente todo el tema de sistema de métricas que ya les conté. Cómo podemos empezar a implementar nuevos tipos de métricas de negocio, operativas, financieras, cómo hacemos para cruzar toda esta información y tener una visual mucho más completa. Luego viene, yo diría, la parte más compleja y sobre todo a nivel de presupuesto, porque no todas las compañías pueden acceder a esto, que tiene que ver con las herramientas analíticas, estadísticas y obviamente conductuales. Y ahí es donde, por ejemplo, está Resolve, ¿no? Por ejemplo, que te facilita desde un punto de vista todo el tema de la estructuración de speech, text analytics. Al final creo que ahí es importante de cómo nosotros vamos yendo poco a poco a adoptar herramientas que no solamente tienen que ser como siempre los Ferrari, los Lamborghinis de la industria, porque a veces uno cree que solamente, o sea, comprando eso uno va a generar economics y no. Tengo muchos clientes que han empezado con Google Forms, SurveyMonkey, por ejemplo, para temas de VOC, o que han empezado a hacer hasta con ChatGPT cosas muy sencillas y que ya están escalando eso. O sea, yo creo que hay una paradoja ahí bien importante de entender y cómo voy construyendo en base a eso ya modelos más complejos. Y luego está toda la parte, obviamente, de lo que nosotros llamamos la parte de ROI, ¿sí? Que es lo que hablamos al inicio con Juli, ¿sí? De cómo yo empiezo a calcular el ROI de forma ya específica, a detalle de los proyectos. Entonces, yo creo que esa es la parte inicial y donde las compañías se tienen que enfocar. Es decir, cómo yo calculo al menos una iniciativa, invertí tanto y generé tanto. Eso es lo básico. Y luego está el escalamiento, que ya es lo que nosotros llamamos la gestión financiera de la experiencia, que es decir, cómo yo empiezo a calcular todos los ROIs, lo pongo en la licuadora y empiezo a calcular una forma mucho más fina del impacto total en el famoso EBITDA, ¿sí? Y ahí es donde se genera un gobierno de la gestión financiera, porque lo que le interesa al financiero, yo lo hablo ahora desde el punto de vista como financiero, no es que me digas, oye, yo he generado un ROI de $100,000, imagínate. ¿Por qué? Porque para un financiero es diferente $100,000 en revenues, en ingresos, que $100,000 en OPEX, que es el gasto operativo. Es diferente que yo le hable al financiero, oye, mira, mi suma de estos proyectos, ¿sí? Que puedo haber generado 3, 4, me genera $30,000 en ingresos, $20,000 en contraingresos, que pueden ser temas de retención o churn, $30,000 en OPEX y $30,000 en CAPEX. Entonces, cuando tú ya tienes una visual concreta de eso, cómo impacta a nivel de líneas contables en tu estado de pérdidas y ganancias, eso es la finura que el financiero va a querer entender, porque significa que estás hablando el mismo idioma que él. Para llegar a eso, obviamente, es todo un evolutivo. No lo vamos a hacer el primer año. Primero yo tengo que calcular todo el tema de los ROI, ir escalándolos, entendiendo qué líneas contables impactan mi proyecto de CX y luego construir esa visual que nosotros llamamos un P&L de CX. Excelente. A ver, Sebas, yo me gustaría entender un poquito más, a ver si lo logré, ¿no? La clase está magistral. Sebas, gracias ahí por compartir estos secretos de todo lo que han vivido. A ver, veamos 6 puntos, o sea, nos contaba 6 puntos. 1, involucramiento del equipo financiero. Y eso me hace muchísimo sentido porque justamente, ¿no? Si
si el CX no nace desde finanzas y el ROI, eso también va a generar muchos retos después para poder evangelizar al interno, ¿no? Ya que se puede involucrar al equipo financiero, de ahí quiero pasar a una visión CX económica, una visión un poquito más estratégica para poder identificar justamente el impacto que va a tener las finanzas en la CX, ¿sí? ¿Vamos por ahí bien? Exacto. Súper. Luego, entonces, ya logré involucrar al equipo, ya logré tener una visión, ahora empiezo a segmentar la parte de las métricas, empezar a entender justamente cómo puedo hacer la medición. De ahí parto, y eso me llamó mucho la atención, o sea, ya en el tema del, ya evaluar el uso de las herramientas, digamos, es un cuarto paso, eso me encanta mucho, porque entonces es, primero, involucra a tu equipo financiero, define las métricas que van a tener un impacto, segméntalas, y ya después es cuando ya te empiezas a preocupar cuál es el tipo de programa de medición que tienes o herramientas que vas a ocupar. Y regularmente, a veces empezamos en este punto 4, ¿no? O sea, empezamos a primero ver qué herramienta vamos a ocupar para hacer medición de programas de voz, ya sea de cualquier tipo, proactivos, reactivos, y entonces ya es cuando empezamos arrancamos tarde porque es, bueno, ya que tengo la herramienta empiezo a analizar, pero no vi hacia atrás, no hay primero este acompañamiento. Pero bueno, volviendo a la metodología que nos contabas, involucro al equipo financiero, comparto la visión económica, segmento las métricas, empiezo o defino el uso de las herramientas que voy a ocupar, y de ahí ya puedo pasar a un quinto paso, que es el impacto del ROI y el escalamiento del proyecto, y luego ya un modelo más como de gobernanza, ¿no? Todos tienen una matriz muy interesante, Sebas, que es la parte justamente cultural. O sea, esto me gusta cómo está estructurado, porque vienes desde primero sensibilizar a las áreas para enfocarnos hacia una meta definida y luego vamos a medirlo y escalarlo, ¿no? Me gusta mucho. Exacto. Pero la parte de cultura creo que es bien complicado, ¿no, Juli? O sea, esa parte es difícil, cómo poder impulsar todo. O sea, se escucha muy bonito, pero ir hacia atrás, ¿cómo lo logramos? A ¿no? mí me encantó que el primer paso, o sea, literalmente me encantó que el primer paso que plantea Sebas es involucrar al equipo financiero. Me parece brutal porque es que muchas veces cuando vemos frameworks, procesos, etcétera, por allá involucrar otros equipos, trabajar en la cultura, conversar con la otra gente, está por allá en el paso 5, 6, etcétera, y es como, hey, venga, es que usted acaso va a trabajar solo en esta organización. O sea, CX no puede trabajar solo, empezando porque es que CX llegó tarde a la fiesta, entonces, para nada, tiene que llegar a chismosear con los de otras áreas precisamente. Y a mí me encanta lo que dice, hablar el lenguaje de las otras áreas, hablar el lenguaje que significa, y no solamente para el área financiera, para el área de operaciones, el lenguaje de la carga operativa, de la demanda y cómo con esa capacidad limitada que muchas veces tiene operaciones como nosotros desde experiencia de cliente podemos también ayudar a alivianar carga para que esa capacidad pueda suplirse, porque si no, ya sabemos que eso se va a volver en cantidad de quejas, en cantidad de ineficiencias, en cantidad de expectativas iniciales y promesas incumplidas de esas expectativas que no se pueden llevar a cabo en realidad, ¿ok? Entonces me encanta eso. Yo creo que la cultura hay que trabajarla desde el principio, hay que involucrarse con todos y es muy curioso porque CX también tiene un efecto ciertamente magnético, provocativo. Sebas muchas veces dice, yo lo he escuchado decir, ay, quitémosle el romanticismo, pero yo creo que a veces el romanticismo también nos ayuda a que otros se quieran unir acá, a que otros, hey, qué bacano eso de CX, me gusta, me quiero meter ahí, es chévere. Y cuando nos ganamos todos esos aliados que se quieren meter acá y que les podemos enseñar, les podemos explicar, los podemos educar, lo que hacemos es ganarnos una capilaridad en la organización brutal de que son ellos finalmente los que van a ser nuestros sponsors, los que nos van a defender, los que nos van a ayudar a que estos proyectos salgan adelante. Entonces, por eso me encanta este framework de esquema brutal. Me parece que el primer paso es definitivamente el primer paso. Total. Y ahí toda la parte organizacional pues nos va a dar un impulso, ¿no? Ahí, por ejemplo, Israel Romo nos comparte, ¿no? Si bien hay peleas continuas entre comercial y CX, el reto se encuentra en el balance que establece la dirección general y que permeará a través de la cultura organizacional. O sea, la cultura precisamente o va a ayudar o va a retroceder, no va a impactar, va a mejorar. Y muchos de los que estamos acá apasionados de CX sabemos lo complicado que es poder llegar y evangelizar al interno y poderle compartir a todos los demás que
todo el impacto que se tiene, ¿no? Pero si vamos sin números, es todavía más complicado. Ahí eso también va a depender mucho del nivel de madurez. Juli preguntaba hace ratito, oye, Sebas, ¿para qué tipo de empresa es este tipo de enfoque, no? Creo que pudiéramos también amalgamar ahí la respuesta sobre el nivel de madurez, así como hay un nivel de madurez justamente de CX, hay un nivel de madurez justamente para poder hacer este tipo de estrategias mucho más CX económicas. Sebas, yo sé que también ustedes han desarrollado, hay un modelo relacionado con el nivel de madurez o las etapas en las que puede estar justamente las empresas, ¿no? Dani, espera, antes que hables, permítame interrumpir un poquito porque te encuentro súper interesante. Es interesante también lo que planteó Sebas con su esquema, porque además hay un punto que no visibilizamos constantemente en las empresas, que estos mismos paradigmas, estos mismos esquemas que estamos revisando son aplicables a la cultura organizacional, no solamente a la experiencia de un cliente, porque nosotros tenemos que entender que los clientes no son los externos a la empresa, dentro de la empresa también tenemos clientes. Por lo tanto, todos estos conocimientos, esta teoría de la experiencia del cliente, también tenemos que aplicarle a la cultura organizacional, porque también tenemos que fidelizar a los equipos que trabajan dentro de la empresa, tenemos que lograr también incentivar y retener y mantener también el funcionamiento de todo el personal o todos los engranajes que conforman la cultura organizacional, porque sin ellos tampoco vamos a llegar a lograr la rentabilidad que nos estamos proponiendo o que estamos presupuestando en este presupuesto anual que generalmente tienen todas las empresas, pero el engranaje organizacional también es importante aplicar los conocimientos de experiencia cliente para fidelizar. Totalmente. No, y es que la parte de Employee Experience desafortunadamente está súper desatendida en la región. O sea, por ejemplo, si habláramos un número, no sé, yo a veces lo he tratado de analizar y hay muchas consultoras de CX, hablando en general, o sea, justamente lo que hace Sebas es muy específico, pero hay muchas consultoras de CX, pero muy pocas de Employee Experience, o sea, contadas, creo que me sobran dedos de la mano de las que he conocido en la región, enfocada en Employee Experience, y que no le dan una mirada, ¿no? Entonces, y porque de pronto no hay mercado, no hay demanda, es difícil monetizarlo, es difícil demostrarlo. Creo que ahí tenemos todavía muchos retos, muchos compromisos en la región para poder impulsar toda la experiencia del empleado. No solamente ver lo que está pasando justamente con el cliente, sino también lo que está pasando al interno, ¿no? Y todo eso, creo que ahí es de los mayores retos. ¿Cómo eso va a demostrar que también atendiendo o gestionando un buen talento humano, eso me va a permitir también impactar en este caso mi ROI, mis ganancias y si vemos todos los costos ocultos, tasa de rotación, desempeño, salario emocional, o sea, esa conversación creo que será muy buena, Julio, un siguiente episodio también para hablar toda la parte de experiencia del colaborador. Total, total. No, para mí, o sea, la cultura organizacional es o el impulsor o el stopper de cualquier iniciativa acá en experiencia de cliente y lo vivimos y también a nivel tecnológico. Siempre que se hablaba, hey, la transformación digital, ¿cuál transformación digital? Eso es transformación cultural, finalmente, porque es que nosotros mismos los humanos somos los que, así nos muestren toda la evidencia del mundo, somos capaces de sabotearla, somos capaces de escoger los datos que nos interesan y de rechazar los que no nos interesan, ¿cierto? Y Sí, de, sí, y sí. de, y, y de, y de salir así es súper estadísticos y decir, pero venga, ¿qué muestra usaste para acá y cómo tuviste en cuenta tal cosa? Cuando los datos contradicen lo que nosotros creemos y a lo que nosotros le apostamos totalmente. Ahí hay un tema súper bacano. Y además lo que tú dices, o sea, ¿qué sacamos con mostrar un panel con tantos datos si no sabemos interpretarlo? Entonces no vamos a lograr nada sin la interpretación. Entonces la interpretación no la va a hacer una máquina. Total, aquí en Resolve lo vemos a diario, o sea, la máquina nos ayuda a procesar miles y miles y miles de minutos y millones de minutos de conversaciones, pero finalmente, ¿quién los analiza y quién los interpreta? Nosotros los humanos. El expertise del negocio todavía lo tenemos en manos nuestras y somos nosotros los que decimos, venga, ¿y para qué usamos esto? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cierto? Todos esos datos cualitativos que, bueno, hoy la tecnología nos permite estructurar, cuantitivizar y llevar a muchas, a un entendimiento quizá más práctico para que lo podamos ver también en conductas,
y finalmente poderlo llevar a economics también como los que nos estaba contando Sebas, claro, pero definitivamente necesitamos apostarle a esto, necesitamos discutir nuestras creencias, arriesgarnos a lo nuevo, escuchar y bueno, dejarnos guiar también y bueno, qué bueno que tenemos aquí expertos brutales que nos pueden guiar en ese proceso, que ya han recorrido caminos y que a veces necesitamos confiarnos y dejarnos llevar de esa transformación. Esa transformación nos va a retar lo que creemos hoy, pero definitivamente es la única forma de evolucionar, si no nos vamos a quedar estancados. Y bueno, necesitamos evolucionar en nuestra región, en Latinoamérica, en nuestra gestión de la experiencia del cliente, ver que esto va para el mismo lado del desempeño del negocio y como nos dice Sebas, pues finalmente tiene que tener un impacto financiero y eso tiene que ser así. Pero es importante de ahí definir justamente la etapa, ¿no? Saber, sí. Primero el CX es personalizable por sector, ¿no? Ya lo hemos comentado. Luego las métricas también y luego involucro a mi equipo financiero. Pero quisiera retomar esta parte importante, o sea, y es clave y de pronto para ir empezando a ir como amalgamando todo lo que hemos platicado, Sebas, o sea, con todo lo que hemos comentado, el nivel de madurez de las empresas, cómo podemos complementarlo para que podamos avanzar en ello. Mira, yo creo que a nivel de madurez, porque nosotros hemos creado varios diagnósticos de madurez y uno de ellos es específicamente en CX Economics, ¿no? Para entender y que se basa en estos 6 pasos que hace un ratito mostramos. Yo creo que las compañías en promedio están en el nivel 2, es decir, están recolectando información, ¿no? Le llamamos recolectores. Y está bien, eso significa que están ya profesionalizando, digamos, su programa de VOC, pero el tema es cómo saltamos a generar este sistema de métricas que les hablaba al inicio. El reto ahorita, yo creo que ese es el nivel de madurez al que tenemos que nosotros aspirar, es convertir nuestro programa de VOC en un sistema de métricas, para pasar a un nivel 3, donde ya analicemos, hagamos cruces al menos sencillos, entendamos las correlaciones simples, podamos entender hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos. Si tocamos una métrica de experiencia, eso cómo podría impactar una métrica de negocio, por ejemplo, una métrica operativa, ¿no? Y acá ni siquiera estoy hablando de temas estadísticos, analíticos complejos, que eso ya está en un nivel 4, ¿sí? Y un nivel 5 es donde yo ya tengo el control, una gobernanza y yo puedo incluso hacer modelos predictivos. Inclusive a veces me preguntan, oye, ¿qué es lo que se viene a futuro? Hay un concepto que se llama MLOps, que es Machine Learning Operations, ¿no? Que es como yo en tiempo real optimizo y actualizo un modelo operativo. Eso sirve, por ejemplo, mucho para el tema del CLTV, el Customer Lifetime Value, valor de cliente en el tiempo. En algunas industrias, donde sí hace sentido calcularlo de forma rápida y transaccional, sí me interesa ver ese cambio en tiempo real de ese valor de cliente. Y eso pasa mucho en telco, por ejemplo, ¿no? Porque un cliente hoy día que yo he capturado con un payback, imaginemos de 22 meses, si se me va el tercer mes ya perdí dinero. Entonces, si yo le hago un cross-selling, le hago un upselling, él hace un downgrade, o sea, cualquier cambio dentro de ese ciclo de vida va a hacer un ajuste en el CLTV y ese CLTV va a impactar en el payback y por ende sí me interesa tener ese dato. Ahí es donde, por ejemplo, ahí hay compañías, pocas compañías que ya están yendo a nivel 5, wow, ¿no? Entonces, digamos, ese ciclo. Y acá hay como una lista diferente que más allá de lo típico que estamos haciendo en la industria real, digamos, de compañías telco, seguro, banca, retail, ya hay creo que un enfoque, por ejemplo, mucho en la sostenibilidad, que este es un tema diferente que hemos entrado este año. Y eso nos pasa mucho, por ejemplo, con empresas como Cementos, cajas de compensación en Colombia, empresas que son B2B, logísticas o que son industriales, ¿no? Entonces, hemos empezado inclusive para que vean hasta dónde va este tema de los economics, a crear, y ahora estamos creando 2 modelos de economics de sostenibilidad. Entonces, uno, por ejemplo, que es muy loco, y se los cuento así brevemente, tiene que ver un tema, y se basa en un tema de elasticidad, ¿no? Un concepto muy microeconómico, que se llama la curva del perdón. En promedio, nosotros como clientes perdonamos a las empresas una vez,
¿no? Hay muy pocas veces o un porcentaje muy bajo de clientes que perdonan una tercera, cuarta, quinta vez. Es como, de nuevo, siempre hago la analogía del amor, ¿no? Que te sacan la vuelta una vez y les perdonas 3, 4, 5 veces, ¿no? Lo mismo pasa. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta, porque hemos ido iterando este modelo y probándolo, sobre todo ahora en casos de cementos, sí es que cuando hay una marca fuerte que genere ese tema de sostenibilidad, de la marca verde, ¿no? Y todo, genera de que ese cliente perdone más veces a la empresa. Entonces, hay una elasticidad mayor. Entonces, ahí hay un cambio en esa curva, digamos. Eso a nivel económico ya lo estamos pudiendo calcular. Entonces, hacia eso va también este tema de los economics, que es algo que antes no se podía hacer, ¿no? Pero cómo se van afinando estos modelos para poder ayudar también a impactar un tema que es justamente lo que decía Juli, ¿no? Y es importante la experiencia del colaborador, sí, pero ahora se habla de la experiencia de la marca, del ecosistema de experiencia. Entonces, estamos yendo también hacia eso. Experiencia de la marca, interesante, Sebastián, no lo había escuchado. Sería bueno que también luego nos compartas algún post para compartirlo también con todos los asistentes, veamos hablando sobre todo lo que va sobre ello. Excelente, pues vamos a ir cerrando, justamente ya por tiempos. Creo que esta conversación es muy apasionante porque es uno de los mayores retos que tenemos en la región, todo lo que podemos vincular CX con el ROI, con las finanzas. Entonces, si gusten, vamos aportando cada uno sus conclusiones de todo lo que hemos platicado para ir viendo cómo podemos generar una conclusión en equipo y abordarlo. Entonces, adelante, Francisco, si quieres contarnos un poquito más de lo que viviste en este episodio. Muchas gracias por participar. Cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido? Mira, me pareció excelente la conversación, como dicen acá también en los comentarios del chat, súper enriquecedora, contenidos que realmente son aplicables y que de forma simple. Por lo tanto, yo me quedo más que nada con la frase de que si vamos a medir, tiene que ser para tomar una decisión real que nos ayude a enriquecer tanto la cultura organizacional como también la experiencia del cliente. Y si vamos a tecnologizar, que sea en servicio de la toma de decisión y el análisis de los datos para también enriquecer el funcionamiento de la empresa, no solamente para mostrar un panel y que digan, oye, esta empresa usa la tecnología, pero si no vamos a tomar decisiones con esos datos, no tiene ningún sentido en automatizar procesos que no nos van a ayudar en nada. Ok. La parte de tecnología, híjole, a mí me apasiona muchísimo. También el tema de que luego implementación. Creo que también podemos ir, Francisco, eso da todo para un episodio completo de hablar cómo a veces la tecnología puede jugarnos en contra o jugarnos a favor, ¿no? Algo similar al tema de las encuestas, ¿no? O sea, si vamos empezando primero con la herramienta y no a definir el objetivo y no sensibilizarlo, podemos hacer el mismo error, ¿no? Implementar tecnología muy buena, muy cara, pero que realmente ya cuando la implementamos y pasa un año y churnea porque nos dimos cuenta que no era la tecnología que necesitábamos, porque era cara, no teníamos claro cómo iba a impactar el ROI y simplemente era porque nos gustó, ¿no? Entonces la parte de tecnología es muy clave, Francisco. Juli, ¿qué tal te ha parecido? Súper divertido No, el chisme. sí, a mí me gusta mucho y me gusta es que como que todos los temas se mezclan ahí. O sea, vamos a hablar de experiencia de cliente, pero la experiencia de cliente del ROI y ya visto en desempeño financiero y los modelos, pero terminamos hablando de ventas, terminamos hablando de cultura, terminamos hablando de tecnología, lo que empezó por CX terminó en todo. Entonces, a mí la enseñanza clave es todo lo que empieza en CX termina por toda la empresa y por toda la organización. Es demasiado sistémico y para mí es importantísimo la habilidad sistémica, el podernos relacionar con todos, porque si no nos podemos relacionar con todos, conseguir aliados en cada uno de los departamentos, áreas o funciones como se llamen en la organización, no vamos a poder lograr nada. Entonces ese es como para mí mi insight más global así que me deja esto. Empiezas a hablar de CX y terminas hablando de todo. Vale. Bueno, muchísimas Totalmente, gracias. me Dale. encanta. Dijiste un punto clave, Juli, y yo he visto, y posiblemente también ustedes en la experiencia, las empresas con mejor CX son las que vienen lideradas justamente desde dirección, ¿no? Desde el CEO, desde que ellos traen ya en ese ADN y desde que hacen inclusive el modelado del negocio, desde que definen cómo lo quieren lograr,
ya parte, ¿no? O sea, la otra vez comentábamos también, ¿no? El caso, por ejemplo, de una aerolínea europea de bajo costo que puede decir es muy sencillo su promesa de valor, pero siempre la cumplen. Entonces, aquí hay que llamar, si viene desde el director o desde el CEO, la metodología CX, creo que va a permear en toda la cultura y va a permear justamente en todo lo que acaba de decir Juli. Y si no, y si estamos entrando de lado como un área de CX, como un área de operaciones, como un área de tecnología, creo que justamente hay que llamar la atención del CEO, hay que llamar y creo que ahí hace mucho match esta parte de CX con Economics, nos va a permitir justamente poder, al llamar la atención de ellos, poder ser mucho más interesantes. Entonces volteen a ver y nos puedan inclusive apoyar muchísimo más, ¿no? Seba, seguramente tú has vivido todo esto, ya con todas las empresas que ustedes han asesorado, han acompañado. Cuéntanos cómo te ha ido con esto y cuéntanos tus conclusiones del cierre. Sí, yo creo que la transformación que yo le llamo de valor es importante, ¿no? De pasar de un tema accesorio, que yo creo que al inicio fue mucho CX, a que la gente entienda que CX genera un valor, ¿no? Como decía Juli, me pareció interesante, que son dos caminos que tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, no puedo hablar de CX si no lo de negocio y de negocio si no lo de CX, pero al final están atados el uno al otro. Y es un speech que ha evolucionado en el tiempo y que creo que actualmente en las compañías es mucho más fácil de entender. Creo que había una evolución positiva en ese sentido y la gente inclusive, o sea, ya no es que nosotros vayamos a buscar, sino que la gente viene a decir, oye, me interesa entender el tema de los economics. O sea, yo creo que hay un interés genuino en profundizar en estos temas de economics porque al final es una herramienta poderosa de buy-in, ¿no? En la compañía. Y como conclusión, yo creo que es eso, al final los economics son una palanca y un apoyo visual, ¿sí? Para poder demostrar que un modelo de CX es relevante, es necesario y sobre todo que te permite accionar, ¿no? En la compañía y sobre todo te permite gestionar ese valor en cada uno de esos puntos que hemos estado hablando. No subestimen el tema de las métricas, de los economics, de un sistema realmente de negocio, porque yo creo que es lo único que hace sostenible, ¿sí? Todo lo demás tiene la importancia, o sea, todo o cada una de las palancas, las dimensiones de SIC son igual de importantes, pero yo creo que el momento en el que estamos, y sobre todo el presupuesto ahora, estamos ahorita, muchas empresas cerrando presupuesto, esto va a ser uno de los diferenciales de poder autogenerarse presupuesto y sobre todo, o en muchas ocasiones, mantener presupuesto para el siguiente año, ¿no? Porque a veces, al contrario de que tengas más presupuesto, te quitan presupuesto cada año. Entonces, yo creo que esta es una de las herramientas, es un método que nos va a permitir poder gestionar correctamente y sobre todo ser escuchados y ser relevantes en los foros. Yo creo que esa es una de las cosas que creo que ha cambiado mucho. O sea, yo cada vez veo más gerentes, directores, responsables de CX, hablando uno a uno con el CEO, con el CFO, con los financieros, y eso me alegra porque al final eso es lo que tiene que suceder. Y yo me imagino acá unos 5 años, realmente inclusive, así como antes era natural que el CMO, el COO sean los próximos CEOs, que el CXO sea el próximo CEO. O sea, que al final realmente la experiencia del cliente sea tan relevante para las compañías que el camino a seguir sea, oye, yo lidero la compañía. O sea, yo creo que ese es un objetivo, al menos como yo lo veo, acá en los siguientes años en Latinoamérica. Totalmente. Uy, con ese cierre se va súper poderoso. Muchísimas gracias. Yo nada más quería complementar muy rápido. Yo creo que el problema no es que el CX no genere impacto, es que lo estamos midiendo justamente de forma diferente. Seguimos atrapados en encuestas aisladas, no estamos segmentando, no estamos haciendo trazabilidad financiera, no estamos involucrando finanzas. Y eso creo, y con eso termino, creo que pone el Customer Experience en riesgo, porque justamente ahorita decía Sebas, ¿no? Estamos en la etapa de presupuestos por etapa del año, pero también a nivel regional viviendo diferentes retos económicos, macroeconómicos, ¿no? Y en retos de experiencia o en retos financieros, si el CX no pone en evidencia el retorno que puede tener, es lo primero que se corta en tiempos de ajuste, ¿no? Entonces, tengamos visibilidad de que tenemos que ir hacia el CX. Lo hemos vivido también yo con otras empresas con las que hemos podido trabajar. Implementaron super herramientas, un super equipo, pasó un año y se dieron cuenta que no generó valor y el área desapareció. Entonces, tengamos mucho la visibilidad hacia dónde vamos el impacto financiero. Pero
también es importante justamente generar espacios como este para que podamos sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, para cerrar, les queremos dar un regalo de parte de Clientrica, un regalo que nos va a ayudar justamente a estos pasitos iniciales de bebé para poder conocer cómo avanzar en el CX, cómo poder empezar a conocer todos estos temas. Y claro, también los invitamos a que nos sigan para que podamos seguir generando estas conversaciones. Este regalo es un ebook donde ustedes van a poder van a aprender a ver cómo lograr mejorar estas experiencias al cliente y generar lealtad. Es un ebook obviamente gratuito y que espero con mucho cariño les pueda servir para que puedan conocer un poquito más a detalle todo esto que estamos conversando y les genere muchísimo más valor. Esto fue Chixme Consentido, un espacio donde queremos hacer más cercano la colaboración, donde queremos que ustedes se sumen, donde queremos seguir impulsando el CX y el IX en la región. Entonces, Sebas, Juli, Francisco, un placer como siempre compartir con ustedes. Gracias por volver a colaborar con nosotros. Esperamos volver a vernos pronto. Y gracias a todos los que asistieron por estar con nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Un abrazo. Vale. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Adiós.